Buenas noches. Nos encontramos afuera del Congreso para entrevistar al sociólogo Carlos Rivera, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que nos dará su punto de vista sobre el impacto vivencial y social que ocasionaría implementar el proyecto planteado por nuestro grupo. Eh, en los estudios que usted ha realizado sobre la población en la región de la Sierra, ¿cuál es la realidad de las personas invidentes en estos lugares? Bueno, en particular, si vamos a hablar de población con discapacidad, en el caso mismo de la zona rural, en este caso zona rural serrana, yo he podido encontrar que sí, hay presencia de ciudadanos, de personas con discapacidades, en este caso invidentes, ¿no? Pero como también señalan las estadísticas a nivel nacional, existen 1,5 millón de personas con discapacidad. Por lo tanto, si uno va a un poblado, va a poder encontrar poca gente con discapacidad. Por ejemplo, en el caso de los invidentes, si bien existe este proceso o digamos existe la ley general de inclusión de personas de discapacidad, vamos a notar que hay una limitación en esa ley, porque la población de esas zonas tienen como lengua materna el quechua. Por lo tanto, si uno sabe que el sistema para poder incluir a la población invidente a poder comunicarse con el resto de la población es el braille. Sabemos que el braille es bastante, digamos, sofisticado y solo se enseña o se puede encontrar para aprender en zona urbana, en todo caso en capitales de ciudad. Y por supuesto la población quechohablante, pues, si bien hay una limitación de idioma, de lenguaje, imagínense cómo será con el tema de poder traducir el braille al quechua, ¿no? O sea, eso involucra, digamos, un desarrollo mucho mayor o una especialización mucho mayor y por supuesto mayor inversión por parte del Estado. Eso, si bien con la población invidente de capitales ya es difícil, imagínense cómo será para la población más alejada, en este caso, población que se ubica en zona rural de la serranía, donde incluso hasta la educación formal es recontra, digamos así, de bajo nivel. Se sabe que el 37% de la población invidente se encuentra en sierra y selva. ¿Qué consecuencias habría el implementar este dispositivo en aquellos lugares donde hay zonas con pendiente y zonas irregulares? Bueno, si estamos hablando de algún tipo de herramienta que pueda, digamos, mejorar las condiciones de vida de la población invidente, claro, uno tiene que adaptarse a las condiciones reales en las que vive la persona, ¿no? De repente un bastón o de repente algún otro tipo de instrumento similar no se adapta a ese tipo de lugares. Habría que primero hacer un estudio de base para, o digamos, hacer pilotos para poder ver si en realidad resulta conveniente, ¿no? De repente pueden utilizar otro tipo de instrumentos, más no un bastón, ¿no? O de repente no se trasladan por, digamos, de una forma muy, o no hay, digamos, zonas muy extensas como para poder trasladarse, ¿no? Fácilmente. Por ejemplo, en el caso de la ciudad se usa el bastón, sí, pero también hay otro tipo de modalidades en la propia ciudad, ¿no? Y podemos encontrar que existen zonas en las veredas que con, digamos, con bultos para que el vidente pueda notar cuando camina que está caminando por una zona donde, digamos, hay una orientación mucho más, digamos, fácil para él para poder movilizarse, al igual que los sonidos, los semáforos, ¿no? Es como cuando pasa esto de que a los colegios de la serranía y de la Amazonía les llega cierto tipo de material para educar a los niños y tiene que ver con semáforos, automóviles, ¿no? Y en las comunidades indígenas de la Amazonía no hay autos, pues, no hay semáforos, ¿no? Igual puede suceder con esto de llevar implementos básicamente pensados para la zona urbana, pero que no se adaptarían o no funcionarían del todo para la zona rural, donde no existe pues zona plana y más bien no hay muchos lugares a donde poder trasladarse, ¿no? O sea, las ciudades incluso rurales son ciudades pequeñas y la mayor parte de la gente evidente habría que ver a qué se dedican o si tienen necesidad de trasladarse a uno u otro lugar, ¿no? En el tiempo que usted ha trabajado en el Congreso, ¿conoce de algún proyecto en el que se dé algún tipo de beneficio para las personas con este tipo de discapacidad? Bueno, en realidad hay tres tipos de ley, o perdón, cuatro leyes que se han impulsado desde la década del 80, ¿sí? Las dos primeras leyes, entre el 81 y el 85, tendrían que ver básicamente con las condiciones laborales de la población, no solamente invidente, sino de discapacitados. Después, en el año 99, se impulsó la Ley General de Personas con Discapacidad,
el cual incluía de forma bastante interesante a la CONADIS, que es el Consejo Nacional de Inclusión a Personas con Discapacidad. Bien, y consistía en ser un marco legal mucho más integral, ¿no? Por supuesto, si es un marco general mucho más de tipo integral, porque es una ley general, se estaba bien, o se veía en esa ley, que de lo que se trata es garantizar el desarrollo, garantizar la inclusión, una vida plena en el aspecto económico, social, cultural, ¿no? Etcétera, de la población con discapacidad, con cualquier tipo de discapacidad, no solamente discapacidad visual, ¿no? Sino también motora y etcétera, ¿no? Auditiva y otras más. En todo caso, como es una ley general, habría que ver qué tipo de reglamentación surge como parte de la ley, porque primero se aprueba la ley y después de la ley se ven los reglamentos, o sea, se ven cosas más específicas. Después hay otra ley que, digamos, en cierto modo superó a la ley del año 2099, del año 99, que es la ley que se publicó que se aprobó el año 2012, que es la 29973, me parece, ¿sí? Que es similar a lo anterior, solo que da unas cuantas mejoras más, pero sabiendo pues que finalmente se pueden existir leyes, y hay muchos tipos de leyes, ¿no? El problema es cómo implementar las leyes, ¿no? Porque una sola ley para un determinado sector social no resulta suficiente, porque no hay otras leyes que la complementen, ¿no? Y complemento de una ley implica también que haya una política general entre los sectores del Ejecutivo, estamos hablando de ministerios, para poder trabajar de una forma multisectorial para problemáticas particulares, como es el caso de la población con discapacidad. Por lo tanto, más allá que se apruebe una ley o que se hace una ley, sabemos que en este país las leyes por lo general no funcionan. Uno, porque la población no conoce sus derechos, y dos, porque no tenemos representantes que puedan, digamos, hacer valer las leyes como tal, ¿no? Entonces, el problema no solamente es que la existencia de una ley, o en particular la existencia de una ley para los discapacitados, para las personas discapacitadas en lo visual, sino involucra mucho más allá de ello, ¿no? Por ejemplo, en el Estado, en el sector público, vamos a notar que existen rampas, que existen sillas de ruedas, ¿no? Y eso ha sido recién en los últimos 10 años aproximadamente, antes no había eso, ¿no? Entonces en las universidades también se está incluyendo también cierto tipo de instrumentos para personas invidentes o también personas con problemas auditivos. Ojo, problemas de discapacidad son problemas permanentes, ¿sí? Son personas que tienen problemas de forma permanente para poder adaptarse, pero digamos aún es muy reducido, ¿no? Y también porque la población no es, si bien no es tanta, pero es que también no existe un censo de población invidente, o sea, no sabemos cuánta población invidente en particular podría acceder a una universidad, ¿no? O a un colegio. Entonces, si tuviéramos un sistema integral de salud o de seguro social en general, podríamos tener o garantizar o tener condiciones para poder garantizar calidad de vida para la población en discapacidad, que no solamente son los invidentes, sino también son una gama de población con discapacidad. Por lo tanto, no solo involucra la ley, sino también involucra una política integral desde el Ejecutivo, desde los sectores integrantes del Ejecutivo, para poder garantizar calidad de vida para la población con discapacidad. ¿Cree usted que será viable este proyecto tomando en cuenta la situación social en la que se encuentra el Perú? Claro, si tomamos en cuenta la situación social del país, cualquier tipo de apoyo que venga de cualquier tipo de iniciativa va a ser bienvenida, ¿no? O sea, de hecho que sí, la población invidente la va a aceptar. Es normal pues cuando uno le pregunta a una persona, oye, te voy a facilitar o voy a mejorar tu calidad de vida con este tipo de instrumento, ¿no? Con este tipo de programa, bacán, no te va a decir que no. Hay un grado de desconfianza, sí, porque durante muchos años siempre ha habido promesas y nunca, digamos, del todo se han cumplido a nivel de la población, digamos, más golpeada del país. Pero igual, la gente tiende a confiar cuando en realidad se le demuestra que un tipo de apoyo, de instrumento en particular puede ayudar. Pero va a ayudar mucho más si es parte de todo un programa de apoyo social, ¿no? O sea, empezamos con un instrumento, sí, pero ese instrumento tiene que ser parte también de un proyecto mayor, ¿no? Por lo tanto hay un reto mucho más grande. Si bien empezamos con un instrumento en particular, que puede ser un bastón, puede ser de repente algún tipo de señalización, no digamos
algún tipo de sistema auditivo, qué sé yo, a nivel urbano. Eso tiene que ser complementarse también con la participación ciudadana para mejorar ese tipo de aplicación de instrumento, ¿no? O sea, de repente habría que complementar, pero de por sí, ya que es un aporte, una iniciativa, de hecho que sí va a beneficiar, habría que ver las pruebas del caso para ver de qué manera se mejoraría el proyecto, ¿no? Y eso involucraría hacer pilotos para ver de qué manera va resultando o va mejorando la calidad de vida de la persona. Básicamente es eso, ¿no? Yo creo que nadie puede rechazar así de plano el hecho de que exista algún instrumento que pueda mejorar la calidad de la vida de la persona, ¿no? Y esto es un aporte de alguna manera. Bueno, así concluimos esta entrevista. Le damos gracias al señor Carlos Rivera por habernos dado su punto de vista y una visión de la realidad social de los invidentes en el Perú. Muchas gracias.